privado, exterior, y es un modelo exhaustivo. Contesten esa pregunta. ¿A, B o C? La A es incorrecta. ¿Por qué? Perdón. Le falta el sector externo. Le falta un sector. ¿La C es correcta? No. ¿Por qué? El modelo macroeconómico básico me sirve para contestar todas las preguntas. Es exhaustivo en el sentido que incluye a todos los sectores. Pero no es exhaustivo en el sentido de que conteste todas las preguntas. Por ejemplo, yo agrupé todas las industrias en una. Yo no puedo contestarme cuál va a ser el impacto en el sector de construcción si yo aumento el tipo de interés un 2%. ¿Y por qué? Porque todas las industrias están agregadas en uno solo. No puede contestar todas las preguntas. El modelo que contesta todas las preguntas, ¿saben? No existe. Y mi conjetura es que jamás va a existir. ¿Okay? Sector exterior. Voy a revisar antes de irnos los 4 sectores rápidamente. Es una rápida barnizada de todos. El sector exterior lo voy a ver otra vez en la semana número 7, pero familiarizarnos con él nos va a ayudar un poquito y vamos a ver algunos datos. Lo primero se llama el saldo de la balanza en cuenta corriente, que es igual a exportaciones menos importaciones más la renta exterior neta. Un favor, pónganme atención ahorita, ¿ok? Exportaciones cuando el gobierno español vende algo, bueno, no el gobierno, puede ser una industria española vende algo y ¿qué recibe a cambio? Dinero. Importaciones, compra algo y ¿qué hace? Paga. La renta exterior neta tiene más o menos el mismo sentido. Si el Banco Bilbao Vizcaya, el BBV, está en ¿dónde? Está en Chile, Argentina y México, puede mandar las ganancias ¿a dónde? A España. Es una entrada también. Si Bimbo, que es una empresa mexicana que opera ahorita en España, manda sus ganancias ¿en dónde? Las manda de regreso a su filial, a su matriz, que está ¿en dónde? En Ciudad de México. Entonces, si yo sumo todo eso, lo llamo la renta exterior neta. En Estados Unidos, este número es muy cercano a cero. Tremendamente cercano a cero. ¿Ok? Por lo tanto, los libros de textos americanos generalmente lo hacen igual a cero. Yo, cuando doy clase en Estados Unidos, esto lo hago igual a cero. Entonces, me van a hacer un favor. Las primeras 4 semanas, cuando lean el libro de texto y cuando veamos cuentas nacionales la próxima clase, este REN lo va a hacer igual a cero. Didácticamente me conviene. Finalmente lo va a hacer otra vez positivo en la última clase. Entonces, cuando yo lo hago esto igual a cero, nada más lo que tengo aquí son exportaciones menos importaciones. Y eso se llama saldo en la balanza comercial. Entonces, inicialmente hagamos REN igual a 0 y nada más pensemos como X menos M igual a la balanza comercial. Pero antes de hacerle igual a 0, díganme, ¿ese número es en España positivo o negativo? La renta exterior neta. ¿Qué es? Lo que mandan las empresas españoles y lo que mandan las empresas extranjeras de aquí afuera. Pero ahí estoy tomando nada más en cuenta los rendimientos del capital. Pero en REN también estoy incluyendo el trabajo. En España entra dinero porque están mandando los trabajadores españoles aquí o sale muchísimo por lo que tienen los trabajadores aquí en España y lo mandan afuera. Sale. En España ese número es negativo. ¿Y por qué? Porque la salida de capital, la salida es mucho más grande. Entonces, si yo tengo un déficit, ese déficit se hace, si yo tengo un déficit en la balanza comercial, ese déficit se hace más grande por la tremenda salida que hay, por los ingresos de los migrantes y los repatrian afuera. ¿Ok? Entonces, sigamos. Atención con esto. El endeudamiento excesivo del sector exterior puede no ser sostenible y puede ser la causa de una crisis financiera. ¿Lo leyeron? Lo último, recuérdenlo. Continuamos. Contesten esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B o C? Depende de qué. De que qué está pasando con el resto de las variables. Si el resto de las variables las estoy manteniendo constante, entonces la respuesta va a ser ¿qué? A, siempre.
Tengan cuidado cuando estén contestando en la clase de prácticas o estén en una pregunta, esas evaluables, y estén todos nerviosos, pregúntales por uso de prácticas. Espérame, cuando él aumente algo, me pregunta si A aumenta, entonces B aumenta, pregúntenle siempre, hey, ¿qué pasa con el resto de las variables? ¿Las mantienes constantes o no? Entonces ya es mucho más fácil contestar, ¿ok? Entonces no se confundan y él ya te dirá. Normalmente, casi en el 99% de los casos de las preguntas, las respuestas están construidas de tal manera que el resto de las variables las mantengo, ¿qué? Constantes, ¿ok? Estos son datos del déficit y superávit en el 2007. Sigan pensando en el caso de Estados Unidos, ¿esto es qué? ¿Un déficit en qué? En la balanza comercial. Porque para ellos, RN, las rentas netas del exterior, siempre es ¿qué? Igual a cero. Para ellos es un déficit en la balanza comercial. Es el más grande del mundo, 827. ¿Saben qué país tiene el segundo déficit más grande en su balanza comercial? España. ¿Déficit qué quiere decir? Que España importa muchísimo y exporta muy poco. Pero no es preocupante. Comparado con Estados Unidos, ¿cuánto es? ¿Es cuántas veces? Es casi 5 veces inferior. Pero mírenlo, es tan grande el déficit en tu balanza comercial de España que casi es igual que el superávit ¿de quién? De Japón. Y con un poquito más de esfuerzo de los españoles, ¿le ganaríamos a quién? A China. Imagínate eso. Todos sabemos el potencial exportador de China. Pues es tan grande el potencial importador de España que prácticamente el superávit en balanza comercial de China es igual que el déficit en balanza comercial de España. Ahora, ¿me preocupa? Dirían ellos, no me preocupa si los americanos no están preocupados. Y créanme, no están preocupados los americanos. Yo tampoco debería estar preocupado. ¿Pero qué diferencia hay entre España y Estados Unidos? Que Estados Unidos es muchísimo más grande. Entonces, para yo tener una medida correcta otra vez, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular esa cantidad y dividirla entre ¿qué? Entre el tamaño de la economía. ¿Cuál es mi medida de tamaño de economía? El PIB. Ese es el cálculo. Aquí lo tengo. Estoy calculando GDP, quiere decir PIB. En inglés es Gross Domestic Product. Qué feo inglés. Bueno, en el caso de Estados Unidos es el -4, casi el -5%.